transparente a blanquecina. Está formada por 10 capas. ¿Sí? Es importante que sepan cuáles son y se las aprendan. Aquí hay un dibujo de las capas y este es un corte histológico. Bueno, tenemos primero, aquí está la coroides y la membrana de Bruch de la coroides, que es esta, la más interna. Esta membrana de Bruch está íntimamente adherida al epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina es la primera capa o la capa más externa, yendo de afuera hacia adentro. Entonces es la primera capa. Y lo importante del epitelio pigmentario de la retina es que está adherido íntimamente a la membrana de Bruch de la coroides. Esta unión es muy fuerte. De hecho, esta es la barrera hematorretiniana externa, ¿sí? El epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch. Entonces, esta es la primera capa. Aquí está representada también el epitelio pigmentario de la retina. Luego viene una capa de conos y bastones, que son los fotorreceptores. Entonces, aquí están los conos y los bastones. Aquí están representados los conos de qué colores hay, los colores primarios, ahorita vamos a ver. Y los bastones se ven más alargados en forma de bastón. Y este pues tiene forma de conillo. Entonces, epitelio pigmentario, conos y bastones. Luego viene una capa limitante externa. Una capa limitante externa, que es acelular. Entonces, epitelio pigmentario, conos y bastones, limitante externa, y luego viene una capa nuclear externa. La capa nuclear externa va a tener algunas células, sobre todo de sostén, y es más o menos gruesa. Luego una capa plexiforme externa, que también solo es tejido conectivo que va uniendo las capas. Luego una capa nuclear interna, ¿sí? Que en la capa nuclear interna es un poquito más gruesa que la nuclear externa. Y luego viene la plexiforme externa. A nivel de la capa nuclear externa, nuclear interna, están algunas células de Müller y también ya podemos ver las células bipolares. Luego la plexiforme interna, luego la capa ganglionar, luego la capa de fibras nerviosas, donde ya están formadas las fibras nerviosas de la retina, y por último una muy delgada, la capa limitante interna, que ya está en contacto con la hialoides del vítreo. Entonces son las 10 capas. Resumiendo, epitelio pigmentario, conos y bastones, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, capa de fibras nerviosas y limitante interna. 10 capas. Y bueno, aquí vemos algunas células que están descritas, como las células horizontales, que son más que nada de unión de los fotorreceptores, las células bipolares, que después se van a comunicar estas células bipolares con las células ganglionares, que es la primera sinapsis aquí está ubicada, la primera sinapsis de la vía visual, y ya de estas células ganglionares salen las fibras nerviosas de la retina. Entonces así es como está conformada la retina. Muy poquito de fisiología, hay mucho más, pero bueno, no es la intención del curso meternos más.
La neurona, los conos y bastones son altamente especializados. Hay 120 millones de bastones. De hecho, los bastones son más numerosos. Y solo hay de 6.5 a 8.5 millones de conos. Los bastones tienen que saber que sirven para la visión con poca iluminación, o sea, la visión en obscuras. Y eso se llama visión escotópica. Visión escotópica. Está dada más que nada por los bastones y es cuando hay poca luz. Luego los conos sirven para la visión con mucha iluminación, que es la visión fotópica, y también la visión de colores. Entonces los conos predominan en la mácula, nos van a dar la visión más fina y de colores. Los bastones predominan en el ecuador y en la periferia de la retina. Bueno, ya lo dije, los conos están concentrados en el área central, donde no hay bastones, que están dispersos en el resto de la retina. Y los bastones son los principales fotorreceptores de la periferia. Entonces aquí está ejemplificado un bastón y un cono. Y cómo tienen sus mitocondrias y sus segmentos. Decíamos que los conos predominan aquí. Entonces, si ven, en la célula, en la capa de fotorreceptores o de conos y bastones, aquí hay puros conos y por fuera van a estar los bastones. Aquí también se pierden algunas capas, ¿sí? Se adelgaza ahí esta depresión, que esta es la fobia. Esta en teoría sería la fobia y al centro la fobiola. Entonces se pierden algunas capas, sobre todo las celulares, persisten algunas células de Müller y bueno, así es como está conformada la fobia. Los conos va a haber para los colores primarios. Los colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Los demás colores son combinación de los haces de luz y de estos conos. Bueno, eso es de anatomía y fisiología, muy poquito, no nos interesa más, vamos más a patología. Y lo primero que vamos a ver es la retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva se antoja que como tal sería algo muy frecuente, una patología frecuente, por la cantidad de hipertensos que tenemos. Sin embargo, no es tan frecuente. Se ve poco y en algunos pacientes solo en etapas iniciales. La principal causa sería la hipertensión arterial esencial, sistémica, que causa algunas alteraciones vasculares y casi nunca causa alteraciones retinianas. Ahorita lo vamos a ver. Las que causan mayor problema en cuanto a ya una retinopatía hipertensiva importante son las hipertensiones secundarias. Por ejemplo, la renal, el feocromocitoma, la eclampsia, la preeclampsia. Son de las que más llegan a producir algún grado de retinopatía importante. La esencial solamente que sea muy importante y muy sostenida nos llega a dar problemas importantes en la retina. Hay más o menos 3-4 clasificaciones de retinopatía hipertensiva. Vamos a manejar la que sigue. Son similares, aunque las estratifican diferente, pero bueno, vamos a hablar de la clasificación de Puig-Solanes. La clasificación de Puig-Solanes, que fue un oftalmólogo mexicano, aunque nacido en España, se nacionalizó mexicano.
y la principal vida productiva de él fue aquí en México. De hecho, tiene unos 5 o 6 años que murió, ya muy grande. Él, entre otras muchas cosas que nos dejó, pues nos dejó también esta clasificación de retinopatía hipertensiva. Él la clasifica en 3 grupos: en angiopatía, en retinopatía y en neuroretinopatía. Y bueno, esta digamos que es el grupo que más frecuentemente se va a presentar. Muy pocos van a pasar a retinopatía y mucho menos van a pasar a neuroretinopatía. De los hipertensos arteriales sistémicos esenciales, la mayoría se va a quedar en este grupo. Y solo los que decía que tienes presiones muy altas y sostenidas nos pueden llegar aquí y muy raro aquí. Los que tienen hipertensiones secundarias sí pueden llegar aquí, incluso a este grupo. Bueno, la angiopatía, ¿qué significa el grupo de angiopatía? Significa que son pacientes que solo tienen alteraciones vasculares y no tienen ningún otro tipo de alteración. Los que tienen retinopatía son pacientes que tienen obviamente alteraciones vasculares y alteraciones o lesiones en la retina. Y los que llegan a neuroretinopatía van a tener alteraciones vasculares, alteraciones retinianas y alteraciones a nivel del nervio óptico. Acuérdense que en la retina es el único sitio donde podemos observar vasos en forma directa, ¿sí? Si nos asomamos a la retina, vamos a ver arterias y venas en forma directa, sin hacer ningún otro estudio, ni ningún otro estudio invasivo como una angiografía, etc. Entonces eso es muy importante y nos da una ventaja. Y además es como una ventana para saber cómo está el resto de la circulación a nivel sistémico. Nosotros vemos alteraciones a nivel de la retina en los vasos, por ejemplo en diabetes o hipertensión, o en angiosclerosis. Vamos a presumir que a nivel del cerebro, del corazón, del riñón, también ya va a haber alteraciones. Entonces, por eso es importante la visualización de la vasculatura en el fondo de ojo. Bueno. La angiopatía, a su vez, se divide en angiotónica, angioespástica y angiosclerosa. Y la angiotónica pues, son los cambios más leves. En la angiotónica puede haber cambios a nivel de los vasos, puede haber rectificación del trayecto de los vasos, puede haber algo de ingurgitación venosa, algo de disminución del calibre arteriolar, incluso puede haber aumento de la banda refleja. La banda refleja es el reflejo que da el vaso a la luz con la cual estamos explorando. Ahorita vamos a ver. Entonces, se ven pacientes hipertensos de poco tiempo con presiones arteriales controladas. Entonces, es algo muy leve, que algunos de esos cambios son reversibles al controlar la presión. La angioespástica se caracteriza por los mismos cambios que ya mencioné aquí, solo que aquí va a haber angioespasmos. ¿Qué son los angioespasmos? Bueno, son espasmos vasculares que se observan en los vasos y que se ve el trayecto normal del vaso y de repente un estrechamiento muy focalizado. Entonces eso nos habla de un espasmo en ese vaso. Y los angioespasmos nos hablan de presiones muy altas en ese momento
de una crisis hipertensiva, sus presiones muy altas en ese momento que estamos explorando. Y luego sigue la angiosclerosa. La angiosclerosa, bueno, ya son cambios que se suman a los ya descritos, donde ya hay mayor aumento de la banda refleja, mayor rectificación vascular, ingurgitación venosa más importante, disminución del calibre arteriolar más importante. Hay pérdida de la relación arteria-vena. La relación arteria-vena es 3 arterias por 2 venas y nos dan el mismo calibre. Entonces pierde esa relación. Empieza a haber compresión en cruces. La compresión en cruces se ve cuando una arteria pasa sobre una vena y comprime en ese punto el trayecto. Entonces, se observa en la oftalmoscopía esos cruces o esas compresión en cruces. Básicamente es eso. Puede empezar a haber en ese estadio algunos hilos de cobre o hilos de plata. Ahorita voy a hablar de eso. La retinopatía, que implica que aparte de haber cambios vasculares, ya va a haber lesiones en la retina. ¿Sí? ¿Qué lesiones en la retina hay en una retinopatía hipertensiva? Básicamente son hemorragias superficiales, en menos porcentaje hemorragias profundas y manchas algodonosas. Eso es lo clásico de una retinopatía hipertensiva. Pero también puede haber exudados duros, sobre todo en etapas avanzadas. Y bueno, ¿qué le va a poner el apellido de angiotónica, angiospástica o angiosclerosa? Pues los cambios que predominen en los vasos. Angiotónica quiere decir que hay cambios no tan severos, ya son marcados, pero no son tan severos. Angiospástica, espasmos vasculares que van a traducirnos presiones altas. Y la angiosclerosa, pues cambios ya más irreversibles que se ven que ya son de tiempo, mayor disminución del calibre arteriolar, y ahí sí ya hay vasos, hilos de cobre e hilos de plata. ¿Qué son los hilos de cobre? Bueno, se denominan así cuando hay un aumento de la banda refleja ya importante, donde hay disminución de la columna sanguínea del vaso. Y el hilo de plata es cuando ya es prácticamente un vaso exangüe, ya no tiene columna sanguínea, solamente se ve el trazo fibroso del vaso, pero ya no lleva sangre. Ahorita creo que hay algún ejemplo. Y la neuroretinopatía, pues se suma los cambios vasculares, los cambios en retina, y ya va a haber cambios a nivel del disco óptico o la papila. ¿Y qué va a haber? Básicamente va a haber edema y hemorragias en el disco. Y ya se clasifica solo en angiospástica, cuando hay espasmos que nos traducen presión alta en ese momento. Y angiosclerosa, cuando ya esta nos traduce más que nada tiempo de evolución. Quiere decir que ya tiene mucho tiempo. Aquí ya, nomás para recalcar algunas cosas que ya dije. Angiopatía, solo cambios vasculares, rectificación del trayecto de los vasos, disminución del calibre arteriolar, tortuosidad venosa, pérdida de la relación arteria-vena, aumento de banda refleja, compresión en cruz. Retinopatía, aparte de eso, hemorragias superficiales, manchas algodonosas, exudados duros. Y neuroretinopatía, aparte de todo, edema de papila y hemorragias peripapilares. Y también se puede presentar lo que se llama estrella macular. La estrella macular son exudados duros en forma de estrella en el área macular. Aquí vemos una retinopatía hipertensiva, se ve ingurgitación venosa,
rectificación del trayecto de los vasos. Si ven, los vasos se ven como derechos. Disminución del calibre arteriolar, aquí se ven los vasos muy disminuidos. Y estas son las manchas algodonosas. Antes se llamaban exudados blandos. Ese es un término que estaba mal. Primero porque no es un exudado, ya se los dije creo la vez pasada, las manchas algodonosas son zonas de isquemia o de infarto en la capa de fibras nerviosas, por eso se hacen así de grandes. Entonces, manchas algodonosas, hemorragias superficiales y los cambios vasculares. Esta sería una retinopatía hipertensiva, angiosclerosa. Otra imagen, igual las venas ingurgitadas, las arterias muy disminuidas en su calibre, manchas algodonosas, hemorragias superficiales y profundas. Aquí no veo exudados duros. Aquí ya, esto ya puede considerarse como un hilo de cobre. ¿Por qué? Porque ya vean la banda refleja, casi ya ocupa todo el vaso. Deja ver ya muy poco la columna sanguínea. Algunas hemorragias maculares. Aquí hay un hilo de plata prácticamente. ¿Por qué? Porque ya no lleva sangre, ¿sí? Entonces se ve el trayecto del vaso, pero sin columna sanguínea. Esto ya se llama hilo de plata. Y básicamente es un vaso exsangue. Esto ya es una neuroretinopatía. Se ve edema de la papila. El edema de la papila se ve cuando no se ven nítidos los bordes. Si ven aquí, no se ve la papila nítida como aquí, que sería el borde bien definido. Aquí no, aquí se ve difuso. Entonces eso ya nos traduce edema de papila. Y esta es la estrella macular que les decía. Estos son exudados duros que se disponen en estrella, en forma de estrella, y se llama estrella macular. Entonces esto ya es una neuroretinopatía angiosclerosa. Los vasos, vean las venas totalmente ingurgitadas. Las arterias prácticamente ya no se ven trayectos muy bajos. La compresión en cruces, esta arteria pasa sobre esta vena y la comprime aquí. Entonces aquí se pierde la vena y aquí vuelve a verse. Esa es la compresión en cruces. Bueno, la etiología pues ya se las dije. El diagnóstico es en el fondo de ojo. Hay que meterse al fondo de ojo y ver todos los cambios que hay. No es necesario ningún estudio en especial. Algunos médicos pueden hacer angiografías retinianas, incluso OCT, perdón, y ver edema macular. Pero bueno, si vemos clínicamente todos estos cambios, ya no es necesario hacer otra cosa. El tratamiento de la retinopatía hipertensiva se basa en el manejo de la presión arterial. Hay que controlar la presión y algunos cambios van a ser reversibles, algunos cambios ya van a ser irreversibles. No hay algún otro tratamiento específico, aunque algunos pueden aplicar antiangiogénicos intravítreos, pero bueno, básicamente el manejo es el manejo de la retinopatía hipertensiva. El pronóstico va a ser reservado sobre todo en hipertensiones secundarias, pacientes con insuficiencia renal crónica, secundaria a diabetes, que presentan un cuadro de retinopatía o neuroretinopatía, ya tienen un pronóstico muy malo. Vamos a pasar a hablar de desprendimiento de retina.
El desprendimiento de retina es la separación de la retina neurosensorial. La retina neurosensorial son las 9 capas restantes, quitando al epitelio pigmentario de la retina. Otra forma de decirlo son las 9 capas internas de la retina que se separan del epitelio pigmentario de la retina. Les decía yo que la unión del epitelio pigmentario de la retina con la membrana de Bruch de la coroides es muy, muy fuerte. Por lo tanto, el epitelio no se separa. Lo que se separa son las 9 capas restantes. Aquí está ejemplificado. Generalmente hay un desgarro. Pasa vitrio alterado, licuado a través de este desgarro. Se acumula por debajo de la retina y la va desprendiendo. La clasificación del desprendimiento de retina es en 3 grupos. El desprendimiento de retina regmatógeno, el traccional y el exudativo. El regmatógeno va a ser el más frecuente de todos. Luego, en frecuencia, le sigue el traccional y finalmente el exudativo. El exudativo es más raro. A ver, déjenme ver. Ok. El tratamiento de un desprendimiento de retina regmatógeno es quirúrgico, del traccional es quirúrgico y del exudativo el tratamiento es médico. Entonces también esa va a ser una diferencia desde aquí. Los 2 primeros son quirúrgicos y el tercero predomina lo médico, aunque en algunos casos tendría que hacerse algún procedimiento. Vamos a hablar del regmatógeno, que es el más frecuente. El desprendimiento de retina regmatógeno es el más frecuente de todos, por mucho, y se caracteriza por la ruptura del espesor total de la retina, ya sea por un desgarro o por un agujero, que son diferentes. Generalmente hay una tracción vítrea del desgarro y hay paso del humor vítreo a través de ese desgarro. Para que haya un desprendimiento de retina regmatógeno, debe de haber antecedentes de degeneración vítrea en la retina. Hay muchos tipos de degeneración, entonces alguno de ellos, degeneración de la retina, y también de un proceso degenerativo del vitrio. El vitrio está licuado, está alterado en su conformación, y eso hace que pase a través del desgarro y desprenda la retina. El desprendimiento de retina regmatógeno puede ir precedido de un desprendimiento del vitrio asociado con miopía. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Miopía, afaquia, degeneración reticular, que es la degeneración que les hablaba, y traumatismos. Entonces, si me preguntaran, bueno, ¿quiénes son los que hacen más desprendimiento de retina? Son los pacientes miopes. ¿Por qué el paciente miope hace con mayor frecuencia de desprendimiento regmatógeno? Porque son los pacientes que tienden a tener degeneraciones retinianas. Las degeneraciones retinianas se presentan principalmente en la periferia de la retina, ¿sí? O sea, lejos, aquí está el centro, lejos, en la periferia es donde más se presenta. Y los miopes son los que más degeneraciones hacen. Como el ojo es más grande de lo normal, hagan de cuenta que se agranda y entonces la retina, por decirlo así, como que se estira y se presenta degeneraciones. Ese es un factor, y un factor vascular también es importante. ¿Qué miopes son los que más frecuentemente hacen las degeneraciones? Los miopes de más de 2-3 dioptrías
son los que más degeneraciones hacen. Por eso es muy importante en que los pacientes miopes de 3, 2, 3, 4, 5 dioptrías o más se revisen periódicamente la retina periférica. ¿Para qué? Para detectar zonas de degeneración, desgarros o agujeros que se puedan tratar y así evitar un desprendimiento de retina. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos pacientes? Se citan, se les hace una dilatación pupilar y con un lente de 3 espejos se explora la retina periférica. Como es la más periférica, no se puede hacer en forma directa, tiene que ser con un lente de 3 espejos y dilatación de la pupila. ¿Qué pasa si encontramos en un paciente miope un desgarro? Bueno, hay la oportunidad que con rayo láser se selle ese desgarro, se le ponen varias filas de láser, se sella y entonces ya no nos va a dar problema después. Si lo revisamos y no tiene nada, pues lo volvemos a citar en 1 año, en 2 años, dependiendo de cómo veamos la retina. Entonces eso es muy importante, que todos los miopes se revisen su retina. Otro factor de riesgo es la faquia. La faquia son los pacientes que se operan de catarata y que no se les pone lente intraocular. Estos tienen un alto riesgo para un desprendimiento de retina. Entonces también hay que estar checando su retina periódicamente. Los que se les pone lente tienen mucho menor riesgo. Aunque existe, sigue siendo mucho menor ese riesgo. Entonces también hay que tener precaución con ellos. Obviamente, si tenemos un paciente con una degeneración, pues vamos a estarlo citando periódicamente porque esa degeneración puede generar un desgarro o un agujero y luego un desprendimiento de retina. Entonces hay que estarlos viendo con cierta frecuencia. Hay degeneraciones que son predisponentes a un desprendimiento de retina y degeneraciones que no son predisponentes. Hay varios tipos, no las voy a mencionar, son muchas y bueno, no, ustedes no van a revisar eso. Las predisponentes quieren decir que en algún momento de su evolución pueden desgarrar o romper la retina y presentar un desprendimiento. Las no predisponentes, por antecedentes y estudios que se ha hecho de ellas, no van a ocasionar una ruptura de la retina. Por eso es importante ver a qué grupo pertenece. En la foto vemos un desprendimiento de retina. Si ven, aquí hay un desgarro, se llama desgarro en herradura porque esa forma tiene. Es un desgarro amplio, estos desgarros se miden en diámetros papilares. Entonces vemos aquí la papila y aquí sería prácticamente de 2 diámetros papilares, que es muy grande. Y aquí esta zona es donde va el desprendimiento de retina. Aquí ya pasó vitrio y va desprendiendo. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Si no se trata, esto va avanzando, va avanzando, va avanzando y puede llegar a ser un desprendimiento total. Aquí hay otro desprendimiento. Aquí hay 2 desgarros, uno más pequeño, uno más grande. Y bueno, también ya hay desprendimiento. Vean cómo la retina desprendida ya se ve blanquecina o transparente, porque ya no tiene el color que le da la coroides, que aquí se ve muy bien. Entonces aquí ya hay un desprendimiento más grande, ya hay líquido que empieza a bolsar, ya llega a tapar la mácula, por lo tanto este paciente ya tiene una visión muy, muy baja. Bueno, antes de eso, el cuadro clínico, ¿cómo va a iniciar un desprendimiento de retina? Bueno, primero puede haber el antecedente de miopía, principalmente,
Puede ser hemétrope o hipermétrope y también presentar un desprendimiento de retina, pero es menos frecuente. Y el paciente de lo primero que se va a quejar va a ser de miodesopsias. Entonces dices que veo moscas volantes o andan ahí telarañas que andan moviéndose por el campo visual. Luego de las miodesopsias se presentan fotopsias. Las fotopsias son como destellos, relámpagos o flashazos de una cámara que va a percibir. Entonces de repente estoy así sin hacer nada y veo un resplandor o un destello. Y en tercer lugar va a haber la presencia de un velo o una cortina que tapa una porción del campo visual. Acuérdense que la retina ve en espejo, entonces si es un desprendimiento superior como aquí, el paciente va a decir que ve un velo o una cortina abajo o una sombra abajo que no lo deja ver cierta porción. Si el desprendimiento fuera inferior, va a decir que hay una cortina arriba. Si el desprendimiento es nasal, va a decir que hay una cortina temporal. Y si es temporal, va a decir que ve una sombra nasal. Entonces, miodesopsias, fotopsias y presencia de un velo. Ya cuando llega al área macular el desprendimiento, va a haber una disminución de la agudeza visual importante. Bueno, el desprendimiento de retina traccional es una complicación de las retinopatías hipóxicas principalmente, más frecuente de la retinopatía diabética proliferativa, y en segundo lugar de la oclusión de la vena central de la retina, donde hay formación de membranas, hay fibrosis, y esta fibrosis va a traccionar la retina y la va a desprender. También ocasionalmente puede estar asociado a un trauma ocular, que es menos frecuente. Entonces hay formación de membranas. Estas membranas en algún punto están adheridas y al contraerse desprenden la retina, ¿sí? Y producen estos desprendimientos que se llaman en casa de campaña. Esta es una retinopatía diabética proliferativa y aquí en esta zona y a lo mejor aquí, ya hay esta fibrosis que está jalando ya la retina y ya la empieza a desprender. Y lo mismo aquí. Aquí el tratamiento pues es cortar estas membranas, liberar la retina y generalmente se va a su lugar. El exudativo es el menos frecuente y se presenta en casos de uveitis posteriores. Y el tratamiento va a ser médico, generalmente esteroides, antiangiogénicos y ocasionalmente inmunosupresores. Entonces baja el exudado acumulado que está por debajo de la retina y la retina se va a su sitio. Aquí hay un DR exudativo, no se ve muy bien, se ve nada más por la tortuosidad de los vasos, donde hay líquido aquí, sobre todo aquí en esta zona. Bueno, ya recordando nada más, ya había dicho los síntomas en el caso del regmatógeno. Y al explorar, pues vamos a encontrar una baja visual o una pérdida del campo visual. Vamos a encontrar hipotonía ocular, el ojo se hipotensa. Y al compararlo con el otro ojo, bueno, hay una diferencia importante. Y ya el diagnóstico definitivo pues, sería con un fondo de ojo, la exploración del fondo de ojo, donde vamos a ver el desprendimiento de retina y las lesiones que lo ocasionaron. Cuando no tenemos forma de ver el fondo de ojo, ¿por qué? Porque a lo mejor hay una catarata que no nos deja ver, o hay una hemorragia vítrea que no nos deja ver, entonces nos vamos a ayudar de un ultrasonido ocular. Como en este caso,
Esta es la retina y se ve desprendida. Prácticamente es un desprendimiento total. Aquí se ve un desprendimiento aquí abajo y aquí nomás en este sector. Entonces el ultrasonido nos va a ayudar mucho para hacer diagnóstico de desprendimiento de retina cuando no podamos verlo. El tratamiento, bueno, ya había yo dicho que la mayor parte de las veces el tratamiento es quirúrgico y solo médico en el exudativo. ¿Qué se puede hacer? Hay dos formas de abordar un desprendimiento de retina. Uno es por dentro, vitrectomía, aplicar láser o crioterapia, que es esto. Se entra, se hace una vitrectomía, se localiza el desprendimiento, se drena el líquido y se sella el desgarro o el agujero con láser. Entonces, esa es una forma de tratar el desprendimiento por dentro del ojo, ¿sí? Es un abordaje interno. Y también se puede ir por fuera, ¿sí? Y se hace un cerclaje escleral. Entonces, se descubre el globo ocular, se localiza el desprendimiento, se hace un corte en la esclera y por ahí se drena el líquido del desprendimiento, se localiza el desgarro y se le aplica crioterapia. La crioterapia y el láser lo que hacen es producir un fenómeno inflamatorio ahí y hacer que se pegue y que se selle el desgarro o el agujero. Esa es la forma de poderlo sellar con un proceso inflamatorio de ese nivel. Y muchas veces se pone un cerclaje, que sería este. Se pone como un cinturón de silicón para acercar la esclera a la retina y que se pegue mejor. Entonces hay estas dos formas que dependiendo del tipo de desprendimiento y del cirujano se va a escoger. El pronóstico del desprendimiento de retina es reservado. Cuando es un desprendimiento localizado, tienen mejor pronóstico. Cuando es un desprendimiento total, tienen peor pronóstico. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que se pegue la retina y todo quede bien. El tratamiento del desprendimiento de retina, sin ser una urgencia, se tiene que hacer lo más pronto posible. O sea, a lo mejor ven ahora el desprendimiento, no lo van a hacer mañana, lo tengo que operar. Probablemente no, se puede hacer, sí, pero no es como que una urgencia así. Pero sí hay que tratarla lo más pronto posible porque la retina desprendida, mientras más tiempo pase, va perdiendo su función. Y si pasa mucho tiempo, hablamos de un mes, 2, 3 meses, se pueden operar, se pega la retina, pero muchas veces ya no recuperan en forma adecuada la función. Por eso es que tiene que ser más o menos rápido. A mayor tiempo que se deje, peor pronóstico visual va a ser. También hay que saber, tiene que saber que el desprendimiento de retina puede recidivar. O sea, podemos entrar, operarlo, ya quedó bien y en el posoperatorio puede volverse a desprender. Puede pasar por muchas causas, sobre todo si es una retina ya acartonada, ya rígida. La misma forma que tienen no hace que no se pegue adecuadamente y se vuelva a desprender. Entonces hay pacientes que pueden operar 2, 3 veces. Si se opera a tiempo y una buena técnica, pues se va a hacer una sola vez. Y el aceite de silicón también frecuentemente se usa junto con gases como un tamponade. Se mete el aceite o un gas expansible para mantener la retina en su sitio y que se pegue más fácil.
Cuando son desprendimientos grandes o ya viejos, tratamos de dejar aceite de silicón para que mantengan la retina en su sitio. Y a veces al año o después del año se retira el aceite de silicón y ya la retina ya está adherida. Vamos a hablar de otro padecimiento que es más o menos frecuente, que es la degeneración macular relacionada con la edad. La degeneración macular relacionada con la edad ha tenido algunos otros nombres. Antes se llamaba maculopatía senil o maculopatía degenerativa, en fin, varios nombres. Actualmente el nombre correcto es degeneración macular relacionada con la edad. Como dice ahí, es un proceso degenerativo del área macular que afecta en forma importante la visión, sobre todo por afectación de los conos. Hay alteración en el flujo coroideo, hay una fagocitosis del epitelio pigmentario y hay un aumento en la perioxidación de los fotorreceptores, además de la lipofuscina, etc. Y va a ser de causa multifactorial. ¿En quiénes pasa esta degeneración? En pacientes de la tercera edad, generalmente mayores de 60 años y conforme avanza la edad con mayor riesgo. Digamos que 65, 70 más es el mayor riesgo. Hay muchos factores que están involucrados en la génesis de la degeneración macular relacionada con la edad. Y aquí vamos a mencionar algunos. De los no modificables está la edad. Después de los 60 años, a mayor edad, mayor posibilidad de que se presente. El sexo es más frecuente en las mujeres, son las que son más afectadas. Y sobre todo las mujeres blancas, las que son muy blancas, güeras, tienen un factor mayor de que puedan afectarse. Obviamente hay un factor genético, entonces si la mamá, la abuela, la hermana, el tío hicieron degeneración macular, pues tiene uno más riesgo de presentarla. Y de los modificables, quizás uno de los más importantes es el tabaquismo. Pacientes que tienen un tabaquismo importante, este es un factor muy importante. Entonces, eso es modificable. Entonces, lo ideal es no fumar, dejar el tabaquismo. La exposición solar es otro factor. Pacientes que andan mucho en el sol o pacientes que viven en el campo con mayor exposición solar tienen un factor de riesgo mayor. La obesidad ya no tanto, pero sí influye. Enfermedades cardiovasculares, dieta pobre en antioxidantes y zinc. Entonces, pacientes que comen pocas frutas y verduras verdes tienen un mayor riesgo de esto. Y también la diabetes también está considerada un factor de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas? Primero, tengo que mencionarles que es bilateral, afecta a los dos ojos. La mayor de las veces asimétrico, quiere decir que un ojo se afecta más que el otro, pero la afección y los cambios son bilaterales. Hay una baja visual. El paciente puede decir que tiene una mancha en el centro del campo visual que no lo deja ver con definición. Metamorfopsias. ¿Qué son las metamorfopsias? Son alteraciones en la imagen de un objeto. Se ve chueco, se ve deforme, se ve más chico, se ve más grande, en fin. Entonces, alteraciones en la forma de un objeto. Puede haber alteraciones en la visión de colores por lo mismo y alteraciones en el contraste a la luz. Entonces el paciente ve así, ¿sí? Ve una mancha que no me deja, esto se llama escotoma, que es la pérdida de una sección del campo visual.
Y esta es una prueba que se llama cartilla de Amsler. Esta cartilla de Amsler es una prueba muy sencilla que lo puede hacer el paciente en su casa. Se pone a 30 centímetros, se pone primero un ojo y luego el otro. Y bueno, aquí tiene un punto de fijación y se le pide al paciente que fije ese punto. Y como que de reojo vea el resto de la cartilla. Entonces, algunos dicen, bueno, es que los cuadros del centro no los veo, eso es una escotoma, o veo las líneas chuecas, eso sería una metamorfopsia. Entonces, esto es muy fácil, es una prueba muy sencilla que nos ayuda mucho a la detección de esto. Hay dos tipos de degeneración macular relacionada con la edad, la fase seca y la fase húmeda. La fase seca se caracteriza por la presencia de drusas. Las drusas no es otra cosa más que acúmulo de depósitos amarillos de lípidos y proteínas. Esos depósitos son depósitos de desechos celulares. Y lo que pasa es que hay una bomba a nivel de la membrana de Bruch y del epitelio pigmentario que va desalojando o desechando esos depósitos. Eso empieza a fallar y entonces empiezan a acumular esos depósitos y se llaman drusas. En esta foto se ven, estas son drusas, son manchas blanquecinas. Hay drusas blandas que son como estas, drusas duras que son más pequeñas y más amarillas, y drusas calcificadas donde ya hay depósitos de calcio en su interior. Entonces, la fase seca se caracteriza por las drusas, por una atrofia del epitelio pigmentario y también puede haber fibrosis a ese nivel. Digamos que es un proceso cicatrizal de los cambios en la mácula. Por lo tanto, tienen muy mal pronóstico, poco se puede hacer porque ya cicatrizó, ya hay fibrosis. Acuérdense que la retina es un tejido nervioso y que ya no va a recuperar la función una vez que se afecta. La fase húmeda es igual de severa que la seca, sin embargo, esta sí da opción a tratamiento. Se caracteriza por formación de neovasos en la coriocapilar. Y estos neovasos se tienden a agrupar y tienden a ser membranas que se llama membrana neovascular subretiniana, que lo mismo puede sangrar, puede cicatrizar y fibrosarse. Por lo tanto, también dan una afección visual importante. Entonces aquí hay una subretiniana. Entonces hay sangre entre la retina y la coroides. Obviamente este paciente tiene una visión muy mala. Entonces la degeneración macular relacionada con la edad es una causa de baja visual en la tercera edad de forma importante, mayormente irreversible. El diagnóstico pues obviamente es la agudeza visual. Los antecedentes para empezar, hay que revisar o explorar la agudeza visual, la cartilla de Amsler que les enseñé. Hacemos una fluorangiografía retiniana, hacemos una tomografía de coherencia óptica y también se puede hacer una angiotomografía o angio-CT. Esta es una fluorangiografía donde se ve, empieza el estudio y aquí se empieza a llenar. Entonces esta es una membrana neovascular subretiniana, se llena y ahí la vemos. Este es un OCT donde hacemos el corte aquí y se ve alteraciones a nivel de la retina y del epitelio pigmentario de la retina. Entonces todo esto aquí ya se ve una membrana neovascular. Entonces esto nos va a servir para el diagnóstico. El tratamiento. Bueno, en la fase seca, lo único que indicamos son antioxidantes y vitaminas.
vitaminas. Insisto, no hay mucho que hacer en una fase seca y es una causa de ceguera en los pacientes de la tercera edad. Se utilizan estos antioxidantes como son luteína, zesantina, astaxantina, vitamina C, que es un buen antioxidante, vitamina cobre, omega 3, etcétera. Y no damos betacarotenos. Eso de la zanahoria y eso es un mito. Los betacarotenos no tienen mucha función ahí. Hay muchos productos, hay muchas presentaciones. Generalmente se da una o dos cápsulas o tabletas diarias. Y bueno, se ha visto que ayuda a que la enfermedad no progrese y a mantener cierta agudeza visual. La fase húmeda sí se puede tratar y se trata con antiangiogénicos. También se trata con una terapia fotodinámica, cada vez menos, pero se sigue usando. Y también una fotocoagulación con láser que casi ya no se hace. Lo que más se usa son los antiangiogénicos. Y actualmente ya se usa un láser especial también, que da algunos buenos resultados. El pronóstico también es reservado. Hay pacientes que mejoran, hay pacientes que mejoran muy poquito. Y bueno, el manejo con antiangiogénicos no es fácil, es prolongado, es costoso. Entonces muchos pacientes abortan y se quedan y ya no se hace nada. Así es como se ve una visión normal. Estas son metamorfopsias y aquí pues, se les escotoma en el centro. Podría decirse que es una evolución que lleva. Bueno, vamos a pasar a oclusiones vasculares. Las oclusiones vasculares pueden ser venosas o pueden ser arteriales. Las venosas son muchísimo más frecuentes que las arteriales. Entonces vamos a empezar con las venosas. Puede ser una oclusión de vena central de la retina o se puede ocluir alguna de las ramas. ¿Sí? No siempre es una oclusión de vena central, no siempre es una oclusión de rama, entonces dependiendo de cada paciente. También hay factores de riesgo. De todos estos que les puse aquí, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo. ¿Sí? Es con mucho el más presente en estos pacientes. Pero obviamente la diabetes, las hiperlipidemias, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los anticonceptivos orales, son otros factores que se van sumando a la hipertensión arterial. Las arteriales son mucho menos frecuentes y también puede ocluirse la arteria central de la retina o alguna de sus ramas. Y aquí los factores de riesgo son diferentes. Por ejemplo, trombosis por aterosclerosis o arteriosclerosis, embolismo, arteritis, cardiopatías. Y la frecuencia, pues, como ya mencioné, es más baja. Aquí tenemos oclusiones venosas. Esta es una oclusión de vena central de la retina, quiere decir que aquí se ocluyó. Y entonces se presenta toda esta ingurgitación vascular, tortuosidad vascular. Los vasos se ven muy ingurgitados, muy tortuosos, y va a haber hemorragias en todos los cuadrantes. Aquí en la mácula, aquí, en toda la retina la van a ver hemorrágica. Aquí no hay tanta hemorragia, hay otros casos que son más, por ejemplo, que fuera así todo, así hay. Entonces, esta es una oclusión de vena central de la retina. ¿Cómo se va a presentar? Las oclusiones de vena central de la retina generalmente son monoculares. Aunque alguien que presentó una oclusión de vena central de la retina en un ojo tiene una frecuencia muchísimo más alta
de presentarla en el otro ojo. Entonces, a veces con el tiempo puede presentarse ya en los dos. ¿Qué va a referir el paciente? El paciente va a referir una disminución súbita o brusca de la agudeza visual. Y eso generalmente pasa en las noches. Son pacientes que se acostaron bien, sin ningún problema, y al despertarse se dan cuenta que no ven con un ojo. ¿Por qué pasa en las noches? Pues por muchas cosas, la hipotensión postural, la disminución de la presión, de la frecuencia cardíaca, hay más ¿cómo se llama? Estancamiento vascular, por llamarlo así. Entonces es donde más pasa. No hay dolor, no hay ojo rojo, no hay otra alteración, solamente disminución de la agudeza visual. Esta es una oclusión de rama. Esta sería una oclusión de rama venosa temporal superior. Rama venosa temporal superior. Puede haber oclusión de rama venosa temporal inferior. Puede haber oclusión de rama nasal superior y nasal inferior.